Bienvenidos a una reflexión dominical escrita por el pastor Jorge Carpinteiro. Dice Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. El apóstol Pablo, en una de sus hermosas defensas de la fe durante sus viajes misioneros, hizo esta gran mención al gran rey David, haciendo énfasis en que su vida tuvo un final, a diferencia de la del Mesías que resucitó. Pero lo importante que deseo resaltar en esta reflexión es la expresión que usa Pablo respecto a David cuando dice, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres. Nada está escrito en la Biblia por casualidad o al azar. Cuando leemos en la historia bíblica la vida de David, podemos ver que esta expresión de Pablo es realmente acertada. En su generación, David protegió a su pueblo de ejércitos enemigos, derrotó a un gigante, restauró la adoración a Dios, estableció la autoridad de Dios sobre la nación y, sobre todo, dejó un legado de cantos de alabanza y adoración que disfrutamos hasta el día de hoy. Ciertamente, David sirvió a su propia generación, pero hizo algo más todavía. David dejó abundante provisión para que su hijo encabezara la siguiente generación, empezando con la construcción de la casa de Dios. La siguiente generación de David fue conocida como la época de oro de Israel, bajo el reinado de su hijo Salomón. Platicando con mi hija esta semana me comentaba que este año 2025 inicia lo que se conocerá como la generación beta, hasta los niños que nazcan en el año 2039. Todos los seres humanos que formarán la generación beta ya están naciendo en estos días. Muy lejos queda ya la generación del silencio, los baby boomers y hasta los millennials que ya se están convirtiendo en abuelos. Pero lo que dijo Pablo sobre David sigue siendo una pregunta para nosotros. ¿Hemos servido a nuestra generación según la voluntad de Dios? El día de ser reunidos con nuestros padres cada vez está más cerca, y debemos preguntarnos seriamente si es que hemos gustado la benignidad del Señor. ¿Qué se dirá de mí en las siguientes generaciones? ¿De qué manera serví a mi generación? Y todavía hay algo más importante. ¿Qué le estoy dejando a las siguientes generaciones? La generación beta que ha empezado a nacer en este año 2025 se va a caracterizar porque sus sistemas de enseñanza serán totalmente diferentes a lo que se conoce hasta ahora. Su instrucción, toma de decisiones y desarrollo de habilidades estará directamente relacionado ya con la inteligencia artificial. Y en todo esto, ¿dónde queda la palabra de Dios? ¿El mensaje de salvación del Evangelio? Jesús dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La generación actual de cristianos debe de ponerse mucho más activa en la proclamación del Evangelio y en el discipulado a las nuevas generaciones, antes que sea demasiado tarde. Las iglesias deben de dejar ya el entretenimiento absurdo en el que se han convertido muchos cultos y dedicar tiempo de calidad a la enseñanza de la palabra de Dios y en el traspaso del Evangelio a las nuevas generaciones. El Evangelio de poder, que cambia y restaura vidas y todas las cosas en las que aún los ángeles anhelan mirar en ellas. Amados hermanos, la generación del silencio prácticamente ya se ha ido. Los baby boomers y la generación X ya estamos casi obsoletos. Pero todavía podemos hacer algo por nuestra generación. Los llamados millennials tienen en este momento toda la influencia sobre las nuevas generaciones de ahora. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién se va a atrever a servir a su propia generación y a dejar provisión espiritual para las siguientes? Las nuevas generaciones están siendo devoradas por la autosuficiencia, la autocomplacencia y el egocentrismo. Hay mucho trabajo por hacer como cristianos y como guardianes de las verdades eternas del Evangelio. Generaciones van y generaciones vienen,
y siempre habrá cristianos dispuestos a dejar un legado y a pasar la estafeta a los que siguen hasta que Cristo venga. Nuestra esperanza siempre estará en las palabras de Jesús cuando dijo: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Mateo 24, 35. Gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a ser parte de nuestra plataforma digital, equipate.live, y visitar nuestras redes sociales todos los días. Si el Señor lo permite, les esperamos el próximo domingo.